el imponer la autoridad porque yo soy el hombre de la casa y se pierde la línea de dónde está el respeto y dónde es que nos queremos. Resurgen los patrones que aprendió cada uno en su familia y a veces son difíciles de manejar. Paternidad perfecta, obediencia absoluta y sacrificio total. ¿Son estos los pilares de una familia sana o la raíz de un eterno conflicto interno? Estás en Fuera de Terapia, el podcast de Proyecto Creces, junto a dos grandes. María Elena Domínguez, experta en el manejo de crisis y duelos con formación internacional, y Pedro Torrellas, especialista en fortalecer los vínculos más profundos del ser humano. ¿Crees que tu familia es disfuncional o solo intentan cumplir un rol irreal que la sociedad les exige? Comencemos. Estamos aquí agradecidos a la audiencia que de alguna manera hace seguimiento o participación de estos podcasts que nosotros estamos elaborando en ánimos de dar información sobre lo que sabemos hacer. Mi nombre es Pedro Torrellas, formo parte del equipo de Proyecto Crece, Barquisimeto, Estado Lara. Hola, bienvenidos y muchas gracias por estarnos escuchando. Mi nombre es María Elena Domínguez, soy psicólogo en Proyecto Crece, soy terapeuta gestáltico certificada y con formación en terapia familiar, que es una de las áreas que siempre me ha gustado muchísimo trabajar y la cual trabajo bastante en Crece. Pero es que a mí me parece difícil que uno pueda trabajar individualmente y no tenga formación en terapia familiar, porque es que cuando yo abordo individualmente, yo tengo detrás de mí la familia de ese paciente que tengo. Claro, con la formación puedo trabajar en vivo con los papás y los niños, con los papás y los adolescentes, que es como hemos trabajado. Pero individualmente, Pedro, yo siento que siempre hay la familia presente en el consultorio. No sé qué crees tú de eso. Ese es un enfoque que hemos tenido claro desde el inicio. Todos nos debemos a una historia familiar, todos nos debemos a los patrones que aprendimos en nuestras casas de cómo querernos, de cómo comunicarnos. Y tener presente el contexto familiar nos da una herramienta muy poderosa de comprensión de la realidad de ese individuo. Creo que es un valor importante y ese individuo algún día también va a crecer y va a formar familia. Va a formar familia y arrastra todo lo que vivió en su familia. Y donde arrastramos lo bueno y lo que no tan bueno, arrastramos las fortalezas, las debilidades, y el hecho de que un individuo se pueda hacer su propia, una versión mejorada, producto de la psicoterapia, creo yo que le da las bases para dar un inicio a un nuevo proyecto de familia, quizás con bases más sanas. Y yo no sé si te ha pasado, pero en mi consulta, cuando yo veo familia, muchas veces tengo que quedarme aparte con los papás y hago sesiones de padre. Y abordando la situación de padre es también revisar qué aprendiste tú dentro de la familia a ser papá, qué aprendiste tú a ser mamá y a la vez qué papá quiero yo que tú seas y qué mamá estás esperando tú que yo sea. Porque es que eso que se trae de la familia, a veces en el momento de abordar una situación con un adolescente, resurgen los patrones que aprendió cada uno en su familia y a veces son difíciles de manejar porque tú eres autoritario, porque yo soy complaciente, porque yo aprendí a proteger, a sobreproteger, pero tú también quieres quizás más abrazar, más acoger y entonces se hace más difícil el manejo familiar cuando los padres no han explorado todo lo que ellos aprendieron cada uno en su familia. Yo no sé si te pasa a nivel de pareja, pero a mí a nivel de consulta familiar, generalmente tengo que abordar después a los padres en el manejo que están haciendo del conflicto que le ocasiona el adolescente o que le ocasiona el niño o que le ocasiona un divorcio, cómo se aborda con los niños. Siempre están los patrones aprendidos. Sí, ya lo creo. Y ser familia en Venezuela tiene unos retos más agregados donde de alguna manera estamos afrontando situaciones que afectan la estabilidad económica, donde de alguna manera tenemos tensiones
políticas y tenemos tensiones sociales que de alguna manera se expresan fuera de casa y dentro de casa. Entonces, los ingredientes que tú mencionas sobre los modelos y patrones de comunicación, la manera como impartimos la autoridad, el respeto, los límites, son dignos de ser analizados. Ya lo creo, ya lo creo. Yo creo que es un valor el reconocimiento de cómo hacemos, cómo somos parte de esa familia. Yo me encuentro con que el venezolano que viene a mi consulta, él sabe que algo está haciendo mal, pero no lo asume. A veces por vergüenza, a veces por culpa, pero sí hay una O porque no lo sabe. O lo ignora. Lo ignora, Es verdad. obviamente. De alguna manera, uno de los pasos es que la persona de alguna manera va a reconocer en dónde está su responsabilidad versus la noción culposa, que es la que normalmente la persona trae. Exacto. Pudiéramos hablar un poco entre la diferencia entre responsabilidad y culpa, María Elena. Claro, porque es que generalmente hay que trabajar la culpa en el sentido de que cuando tú eres culpable, cuando haces las cosas intencionalmente. Además, eres responsable de las consecuencias que tus actos tienen, aunque tú no hayas sido intencionalmente dañar a esa persona. Esa es la diferencia. O sea, cuando yo al paciente o a los papás le hago ver que no es culpable, sino que es responsable, es mucho más fácil trabajarlo. En nuestra cultura siempre se culpabiliza al otro. En este momento recuerdo una paciente que me dijo que había dejado de ir a la consulta de una psicóloga porque la psicóloga la estaba haciendo sentir rencor hacia la madre, porque le hacía sentir que la mamá era la culpable de lo que ella estaba viviendo. Y a mí eso realmente me parece un error, porque es distinto hacerle sentir que sí, que quizás mamá haya sido responsable, pero era responsable porque esa era la mamá que ella te podía hacer. Pero cada quien es mamá con los recursos que tienes. Entonces tú no eres culpable, pero sí puedes asumir la responsabilidad. Y eso es algo que yo trabajo con los pacientes, que cuando un hijo le reclama que le hizo daño, pueda decirle que sí, pero que no es culpable, sino que fue lo que ella supo hacer. Allí, como psicólogos, enfrentamos una realidad cultural en donde la persona viene con unos argumentos que están enmarcados, en nuestro caso, como cultura venezolana, en la cultura judeocristiana. Entonces ya viene impregnado del concepto de culpa y de sacrificio, de que tiene que ser abnegada o abnegado. La idealización de lo que es ser mamá, la idealización de lo que es ser papá. Exacto. O también puede haber dentro de ese juego sistémico de relaciones y juegos de poder que, bueno, a la mamá no se le puede llevar la contraria, de que al papá hay que rendirle tributo porque es el hombre que sale a trabajar. Entonces, todas esas creencias, de alguna manera, en el proceso de acompañamiento psicoterapéutico, deben ser reflexionadas, deben ser revistas con otros ojos para poder conformar una nueva versión de la persona en ese grupo familiar. En ese grupo familiar. Eso implicaría una reestructuración del sistema. Y que va a cambiar el vínculo, porque realmente cuando tú realmente trabajas de esa manera, sobre todo con los padres, pues el vínculo que va a establecer con sus hijos es más desde el mundo de autenticidad y no tanto del famoso respeto, que lo que genera es miedo, porque hay una confusión entre tenerle miedo a papá y tenerle respeto a papá, porque el respeto implica muchas veces en que aunque tú no estés presente, yo te tengo presente. En cambio, el miedo es a que tú estés presente y vengas a castigar, porque cuando el vínculo se establece desde esos patrones de autoritarismo, pues lo que genera es mucho temor. Sí. Y no hay realmente un respeto. Y entonces muchas veces cuando los padres revisamos o las mamás revisamos nuestra crianza y nuestras formas de vincularnos y nuestros paradigmas que tenemos sobre la crianza, hablando de la crianza, todo esto, la crianza respetuosa, que también actualmente lleva mucha confusión, porque es como un dejar ser, y que tampoco es eso. Y hay como una gran confusión en los padres actuales y en las madres acerca de qué es
qué es una crianza respetuosa y qué es realmente una crianza donde yo empatizo con mi hijo, lo puedo entender, pero tengo necesidad de poner límites, porque es que el niño necesita rutina, el niño necesita límites y límites claros y rutinas bien establecidas. Un recurso que usamos es aclarar a esa familia qué significa ser una familia funcional de una familia disfuncional. La familia que es disfuncional no toma decisiones a tiempo, no se organiza, no planifica bien, está en un constante proceso de improvisación de los procesos y las dinámicas de vida. Eso los hace ser disfuncionales. Una familia funcional es una familia que logra encontrar cómo colaborar, cómo en acción colaborativa la familia se nutre de las diferentes actividades para cumplir con las funciones. Esa es una división que es importante estudiarla. Tenemos otra forma de categorizar terapéuticamente la familia cuando la familia deja de ser sana. ¿Por qué? Porque vive en el conflicto, porque se maltratan emocionalmente, porque se vejan, porque incluso puede haber maltrato físico. Físico y emocional. Y emocional. Esa familia entra dentro de la categoría de no sana. Puede ser funcional, pero no sana. ¿Ok? En esa familia hay que comer, en esa familia hay colegios, hay escuelas, hay inversiones hasta para vacaciones, pero ellos están navegando en una zona disfuncional. ¿Ok? Hay familias disfuncionales, no hay los recursos, se complican emocionalmente, se torpedean las relaciones, pero tienden a lo sano. Entonces, ayudamos a que las familias puedan entender mediante orientación, psicoeducación, para que ese grupo que conforma esa familia pueda tomar decisiones y reorientar sus procesos para que puedan encaminarse a tener relaciones más sanas. Ese trabajo lo hacemos. Ese trabajo lo hacemos con todas las personas que vienen acá con Proyecto Creces, y también formamos un equipo interdisciplinario. O sea, por ejemplo, en un momento dado, los niños van donde una terapeuta que está especializada en psicología infantil y yo trabajo con el grupo familiar. Y si veo que necesita uno de los dos padres necesita una revisión más individualizada, puedo referirlo donde Pedro, puedo referirlo a otra de las personas que trabajan parejas o adultos, entonces puedo referir a la vez que eso se complementa con el grupo familiar. Originalmente lo uso incluso en la consulta, que le pido a la familia que defina cómo se llevan, cómo se tratan, cómo es que se quieren. Y muchas veces las mismas personas dicen, nosotros nos cuesta querernos, a nosotros nos cuesta relacionarnos. Y entonces de esa definición que hace la familia en esas reuniones iniciales, se establecen criterios hacia dónde dirigir el esfuerzo para mejorar la dinámica de ese grupo humano. Y donde la participación de todos los que forman parte de la familia es vital. Nadie queda excluido de la dinámica. Ahorita cuando hablas del amor, hay una familia donde en una sesión que hicimos, yo le pregunté a cada uno de ellos, ¿cómo demuestras el amor? ¿Cómo tú demuestras que quieres a una persona? Mira, uno de ellos era tocando, con el cariño. Otro era atendiendo. Otro era dando humor a la familia. Y el otro no logra entender que esa es la forma en que tú amas, sino que te sientes no querido si te están dando el amor de una manera que no lo reconoce. Entonces, como poder toda la familia, yo siento que en ese grupo familiar, donde ellos empezaron a darse cuenta que tú sí me amas, pero me amas no como yo quiero ser amado, ni como yo amo, sino que tú me amas desde ahí, y entonces cuando tú vayas a hacer eso, yo ya sé que me estás queriendo. Ok. Y fue bien bonita esa sesión donde cada uno pudo asumir cómo yo quiero y el otro pudo entender que eso era amar. Ahí volvemos a repetir un argumento
que es que la frontera de dónde está afectando la salud mental, la manera como nos llevamos en la familia, muchas veces no hay conciencia, y hacer la terapia de carácter familiar permite al grupo familiar a tomar medidas correctivas de ese proceso en donde todo y cada uno participe. Ver cómo una familia que viene originalmente en una zona de conflicto, porque Caótico, es como vienen como caóticos. muy caóticos, muy conflictuados, muy enemistados dentro del grupo, ellos se definen como que tienen que vivir juntos. No hay agrado del compartir. Producto del aprendizaje en exposición a la psicoterapia, esas personas empiezan, por supuesto, a expresar sus dolores, sus angustias, sus rencores, sus resentimientos, y poco a poco cada uno va sanando lo que tiene contra el otro, y eso se va transformando en un modelo quizás más sano de relación. Ese es uno de los objetivos de ofertar la terapia familiar. Y sabes qué es lindo, cómo después de expresar tanto dolor o tanto resentimiento, empieza a florecer el agradecimiento. O sea, después que tú logras sacar eso, es como empiezas como a agradecer, porque generalmente en la familia siempre hay como un rechazo al agradecer, o no se le da importancia al agradecer. Y cómo en estos procesos terapéuticos, después que sale como mucho dolor, mucho miedo, mucha angustia, se cae en el agradecimiento. Un valor que le hemos otorgado a nuestro equipo de trabajo acá en Proyecto Creces es que, además de conocimiento teórico de las diversas teorías, hemos incursionado en explorar la idiosincrasia del venezolano para poder entender las características muchas veces mal manejadas a lo largo del tiempo, en donde lo que tú explicabas, por ejemplo, el respeto ya no es respeto, sino que es miedo, o el imponer la autoridad porque yo soy el hombre de la casa, porque yo soy el proveedor, y se pierde la línea de dónde está el respeto y dónde es que nos queremos. Pues. Entonces es bien interesante someter a consideración el grupo familiar para que dentro de las propias dinámicas de conversación en el marco de la psicoterapia, ellos puedan elaborar nuevas propuestas de cómo relacionarse, de cómo mirarse con otros ojos. Y también como tener claro de que nadie se ha formado como papás. Nadie, no hay manual. Entonces, dentro de la familia, puede entrar la familia en pequeñas crisis donde quizás una ayuda profesional te pueda ayudar. Cuando un hijo deja de ser niño y pasa a ser adolescente, hay una crisis. ¿Por qué? Porque hay unos cambios que los padres no conocen y que realmente es muy difícil manejarlo. Si tú vienes a Crece y tienes claro todo el proceso de transformación que tiene un adolescente, vas a poder vivirlo con mayor tranquilidad. Lo mismo cuando los hijos se van a la universidad. Mira, yo he tenido en cuestiones familiares donde hemos hablado con los jóvenes que van a la universidad, donde los papás se quejan, es que él tiene la casa actualmente como una pensión. Viene nada más a dormir. Y eso es una realidad de cuando un hijo va a la universidad. Ya viene nada más a dormir porque tiene mucha demanda fuera de la casa. Entonces son momentos donde los papás pueden venir a Creces a buscar una orientación para poder llevar de una manera mucho más fluida esos cambios que implica el crecimiento de los hijos. El nido vacío, cuando los hijos se van, cuando los hijos se casan. Mucha alegría porque se casa, pero queda un vacío porque ya no estás en la casa. Entonces ya tiene que haber una reorganización en esa dinámica familiar para poder manejar esta nueva etapa que estás viviendo. Yo estoy de acuerdo de que la presión del día a día, las demandas económicas, hace que el norte se pierda, pues. Y a veces esa consideración de, bueno, qué estamos haciendo como grupo humano, de cómo nos estamos relacionando, quizás da la posibilidad a que haya un proceso de reorientación, de reconsideración de qué queremos hacer como grupo humano y hacia dónde dirigir el esfuerzo para un mejor vivir. Muchas familias venezolanas
parten de una historia generalmente muy dolorosa. Según Psicodata de la Universidad Católica, el 68% de los hogares venezolanos, el papá no está presente. La conformación en nuestra sociedad requiere una visión muy particular porque el hijo crece con la mamá, con la abuela, con la tía, pero el papá no está presente. El venezolano desatiende el hogar. El venezolano no cultiva la noción de familia. El venezolano se concentra en enamorar, seducir y preñar. Hasta ahí le llega la gasolina. Entonces ese 68% de niños que nace sin un papá presente, años después, no sabe cómo ser papá, porque no tiene mapa. Entonces, además de todas las teorías que nosotros manejamos, nosotros estamos muy empapados de la realidad de nuestra cultura, de cómo hay que hacer un proceso educativo en la población. Y por eso estos videos de alguna manera nos permiten comunicar esos conocimientos, esas experiencias. Claro, porque en eso de que la familia venezolana, la gran mayoría está formada nada más por la figura materna, también el hijo que nace ahí tiene una confusión también hacia la maternidad, lo que es un rol materno, porque la madre hizo como de padre, es quien sale a trabajar, es quien es la proveedora, y quien hace de la figura materna es la abuela. Entonces, cuando vas a formar tu hogar, donde realmente tienes una mujer y tienes un hombre, entra en confusión porque no es el patrón que te estás esperando, porque la abuela está ausente, entonces ¿quién viene a suplir la figura de la abuela? Entonces, como que revisar todas esas vivencias que se han tenido para formar una nueva familia, es como realmente vas a poder formar un hogar funcional y sano, porque muchas de esas heridas infantiles que tienes te llevan a una confusión en la relación de pareja primero y luego en la relación con los hijos. Un factor muy común que vemos en parejas jóvenes es la improvisación del proyecto de familia. Las parejas en estratos económicos bajos, no hay una visión planificada de lo que significaría hacerse familia. El porcentaje de embarazos no planificados, no deseados en nuestra población es altísimo. Entonces, si no tienes definida, no tienes consolidado unos esquemas de cómo sobrevivir como individuo, ni tienes un plan de lo que significa ser pareja, menos como familia, pues. Entonces, son realidades culturales en lo cual nosotros, como profesionales que nos toca atender la salud mental, nos toca orientar a la población en la medida de lo posible. Bueno, para nosotros en Proyecto Crece, invitar a la población que sienta la necesidad de hacer una revisión de sus procesos de familia, pues nosotros tenemos una alta disposición profesional. Mi nombre, Pedro Torrellas, toda la disposición para acompañar estos procesos. Mi nombre, les recuerdo que es María Elena Domínguez. Los espero, como dice Pedro, en Proyecto Crece, donde formamos un equipo interdisciplinario que apuesta a la salud mental de la familia venezolana. Muchísimas gracias por su audiencia.